La circuncisión es el signo del pacto entre el hombre y Dios, como lo explican muchos sabios de la Torá. Fue este pacto y no algún decreto sugerido por el faraón lo que mantuvo el grano de Yosef fresco. Shalom, mis amados hermanos, que el Eterno le bendiga grandemente. Es un placer para mí poder estar con ustedes en una entrega más de este elemento espiritual en este hermoso Shabbat que nos estamos reuniendo el día de hoy. Y cada día vamos creciendo un poquito más y un poquito más y un poquito más hasta que llegamos al objetivo que el Eterno espera para nuestras vidas. Muy bien. Esta semana nos toca una parashá muy interesante, porque la parashá de esta semana habla sobre el sueño del faraón y la interpretación de José. Y aunque sabemos que el Eterno había dado al faraón y el faraón no lo comprendía, también tenemos que entender que ninguno de los magos agoreros de ese tiempo pudo explicar estos sueños. Estaba leyendo un midrash que dice que estuvo por mucho tiempo buscando quién le interpretara los sueños, pero el Eterno canceló toda interpretación y dejó que fuera José el que permitiera recibir la revelación al faraón a través de él. O sea, Dios a través de José hizo que el faraón recibiera la interpretación de los sueños que el mismo Dios le estaba dando al faraón como rey en ese momento. No vamos a tocar todos los temas porque, como le dije, no daría el tiempo. De verdad que sí. Comienza en el capítulo 41 de Génesis y termina en el capítulo 44, versículo 7 de Génesis. Ahí se lee la porción de esta semana. Comenzamos entonces con el capítulo 41, versículo 43 y versículo 55 que dice: Cuando pasaron los 7 años de abundancia que habían habido en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho, entonces hubo hambre en toda la tierra, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Y me paro aquí para solamente demarcar algo. El Eterno ha hecho una agenda para este mundo y el plan del Eterno que ha hecho en este mundo se divide en numerología de 7. Tenemos 7 días de la semana y también el Eterno tiene 7 años, que es cuando se separa, celebra el año Shemitah, y hay 7 veces 7, que son 49 años, y el año número 50, el siguiente año, se celebra el jubileo, que no se está haciendo el día de hoy porque todos los judíos o los israelitas no están juntos, tienen que estar todas las tribus juntos para poder celebrar el jubileo. Pero sí se lleva el conteo del año Shemitah. El año Shemitah es que al séptimo año, al sexto año, el séptimo año hay que dejar descansar la tierra. Muchos de los cultivos que estamos viendo ahora, que se llaman hidrocultivos, que no se cultiva en la tierra, ya es una técnica que Israel desarrolló hace muchos años. Ahora es que se está conociendo en el mundo, pero hace muchos años, porque como la Biblia dice, no utilizaría la tierra, ellos le pidieron al Eterno que le diera la sabiduría para cultivar en el aire, y cultivan solamente con agua, echándole agua, y todas las plantas están en el aire. Esto se le llama hidrocultivo, porque no pueden, del fruto de la tierra no la pueden cultivar. La tierra tiene que producir sus frutos solos. Y de hecho, escuché de primera mano de un judío que aún los frutos que nacen en el patio de su casa no son de él. Tiene que dejar la puerta abierta para que todos los vecinos entren y tomen lo que necesiten del patio tuyo, de ahí donde usted está, las cuatro paredes, el patio que ellos tienen, de ahí pueden coger todos los alimentos en el año Shemitah. Ahora, aparte de todo esto, tenemos que ver que así como se ha establecido una temporada en las escrituras, esas temporadas manejan el mundo. Por ejemplo, que la inflación, que los precios están subiendo y todo eso, mientras que los 7 años anteriores hubo mucha abundancia. Incluso el primer año del COVID hubo mucho dinero y el segundo año también, porque pertenecían al año de la abundancia. Pero inmediatamente terminó ese ciclo de 7 años y comenzaron los 7 años de escasez. Entonces vimos que todo comenzó a venir de un solo golpe. Y vemos en la noticia que nos dicen, no, que esto fue porque el gobierno cogió más prestado y todo eso. Si usted analiza todas las expresiones de la historia, ¿no? Por ejemplo, en este país, en los Estados Unidos, han acontecido en los años de escasez.
O sea que es muy importante que prestemos atención a las temporadas bíblicas, porque no es que ellas nos van a decir todo, pero nos dejan una pista para que podamos saber. Y seguimos leyendo. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, o sea que a pesar de que tenían abundancia, vino hambre sobre ellos. El pueblo clamó al faraón por pan. Y faraón dijo a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os diga. Graben esa parte. Id a José y haced todo lo que él os diga. Interesante que estas 7 vacas que el faraón ve, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y ve 7 espigas robustas y 7 espigas flacas, y las flacas devoran a las vacas gordas, también tiene una simbología en el número 7. En Salmo 119 dice lo siguiente: 7 veces al día y alabo. Hay una alusión a las 7 alabanzas que hace el hombre justo sobre la tierra durante todo el día. Durante todo el día debemos estar alabando al Eterno. Las 7 vacas enjuntadas, que estas son las placas, representan los pensamientos que abruman a la persona durante la oración. ¿Alguna vez se ha sentido usted que comienza orando y termina, su mente termina en, por ejemplo, yo que soy dominicano, en República Dominicana, en la ciudad donde yo vivía, pensando en alguien? Bueno, eso se llama interrupción, eso abruma a la persona. Generalmente, y antes de ello, dicen, las personas se fortalecen y comienzan a orar nuevamente. El faraón encontró la solución para su sueño. Confió en José. ¿Por qué confió en José? Porque José representa al Sadik, al hombre justo sobre la tierra. Si hay alguien que puede vencer esa violencia mental al momento de orar, toda esa interrupción que viene para que no nos conectemos con Dios, es el hombre justo. El hombre que actúa con justicia y que se lleva por la justicia de Dios en la tierra es un hombre que puede vencer estos pensamientos. Y el faraón encuentra la solución para que no sea vencido ese proyecto y se lleve a cabo a José como hombre justo. No hubo quien se lo interpretase al faraón. Solo Joseph pudo interpretar correctamente el sueño del faraón, el bien y el mal, las vacas saludables, las vacas flacas. Siempre existen en el mundo y dan la sensación de que el mal siempre ha conquistado el bien. Presten atención a esto, porque en estos tiempos y en estos días uno siente como que todo ha salido mal, como que no está correcto y que debemos huir de eso. Pero eso es una interpretación errónea, porque es que se manifiesta en estos tiempos de oscuridad. De hecho, los días más oscuros del año sobre la tierra se manifiestan ahora durante estos días. Creo que es el 21, 22 de diciembre, no sé si estoy equivocado, discúlpeme, estoy solamente tratando de buscar el recuerdo. Pero esa oscuridad representa todo lo que abruma al mundo, todas las malas noticias, todas las desesperaciones, todas las cosas. Durante este tiempo es donde se representa ese mal. Ahora bien, solamente podemos vencer con eso si nos acercamos a la luz del Eterno. Por eso se celebró Hanukkah eh, en esta semana que pasó, porque Hanukkah representa, comienza en un día que tiene, en un mes que tiene un poco más de luz, o en los días que tienen más luz, y termina en los días más oscuros, indicando de que debes guardar esa luz, preservar esa luz del Eterno dentro de ti para que te pueda ayudar a caminar en los días más oscuros. Como dice Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra. Más tarde, Joseph les aconsejó a los egipcios separar alimentos para los días de hambre venideros. De esa manera les enseñó a los demás a aprovechar los buenos días y los buenos tiempos y atesorar las buenas acciones hechas en este mundo. Es muy normal que cuando una situación viene, en este caso vamos a decir la oscuridad,
Recordemos todas las cosas malas que vienen a nuestras vidas, todo lo malo acontecido. Pero tenemos que entender o acumular, en pocas palabras, para que entendamos este verso, tenemos que acumular la mayor cantidad de cosas buenas en nosotros. Yo decía en días pasados, la persona que se la pasa hablando solamente las cosas malas, al final de sus días terminará con un pensamiento negativo. Ahora, las personas que buscan las cosas buenas dentro de las cosas malas, al final de los días, terminarán con pensamientos buenos. Y esto es lo que el rabí Natán está diciendo. Él está diciendo, si acumulas en los días buenos, vamos a suponer en los días que más alabas a Dios, en los días que te sientes que la mano, la misericordia de Dios está en tu vida, acumulas todos esos pensamientos. Cuando lleguen los días de escasez, te vas a acordar que hay uno que te sostiene, que es el Eterno. Ese es el único que sostiene tu vida. Y usted preguntará, pero pastor, entonces, ¿por qué tienen que venir las pruebas? ¿Y por qué tiene que venir todas esas cosas que nos abruman, toda esa oscuridad? Bueno, todo eso viene a causa de que el hombre justo, la mujer justa, tiene que ser probado en esta tierra. Tiene que ser probado en esta tierra para que su justicia sea contada delante del Eterno. No puede una persona decir que ama a Dios o que Dios lo es todo para tu vida si solamente es probado en la bendición. Ahora, eso no indica que no guardemos el pensamiento de bendición en nuestras vidas para que en los días de desasosiego, en los días de preocupación, podamos tener de esa luz y sacar de esa luz hacia afuera. Los salmos son un gran ejemplo de recordar la grandeza de Dios sobre nuestras vidas. Si no tenemos de dónde encontrar y decimos en medio de una prueba, no entiendo cómo encontrar una alabanza, una bendición, un poco de luz, entonces debo de recurrir a los salmos. Y aquí puse un salmo que creo que se ajusta a lo que estamos hablando, el Salmo 31, del 19 al 21. Dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian, delante de los hijos de los hombres, de las conspiraciones de los hombres. Tú los escondes en lo secreto de tu presencia. En un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas. Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí en ciudad asediada. Fíjense cómo los salmos encierran todo el tiempo esta alabanza al Eterno. Está hablando de un asedio, o sea que es otra nación que iba a invadir. Está hablando de lenguas, o sea, lenguas que enredan a las personas cuando vienen todos los problemas encima. Y habla de la bondad, habla del refugio, habla del bendecir el nombre del Eterno, habla de la maravillosa misericordia del Eterno en medio de un problema. ¿Y es por qué logra esto? Porque ha acumulado todas esas bendiciones dentro de sí. Mis hermanos, está claro, en pocas palabras, yo sé que usted lo entiende, pero no me voy a cansar de repetir de que las conversaciones negativas deben ser eliminadas de nuestras vidas y que nuestros ojos deben ser entrenados para no enfocarse en las cosas malas, porque las cosas malas van a estar a nuestro alrededor. Nuestros ojos tienen que estar enfocados en sacar lo bueno en medio de las cosas malas. Las vacas flacas. Las vacas flacas y las espigas marchitas representan a los falsos líderes que se tragan la verdad y roban al pueblo judío su conocimiento como está escrito. Pero cuando las habían devorado, no se podían notar que la hubieran devorado. Génesis 41:21. También aquí el Sadik, el justo, puede mostrarnos cómo superar a los falsos líderes. Muy bien. Tengo que explicar esto antes de continuar. Muy pocas veces
dentro de todo lo que hemos aprendido o herencias, malas herencias que hemos aprendido dentro de aquellos que practican la palabra, es que no les gusta mencionar de dónde sacaron esa información. Le gusta tomar la información y plasmar la información para que la gente entienda que la revelación vino a través de ellos. Pero muy pocas veces dicen, esta información yo la saqué de aquí, esta me la dijo fulano. Y más que darle gloria a la otra persona que la merece, merece una honra por haber tal vez pasado ese proceso para recibir esa información, al mismo tiempo necesita reconocer que Dios iluminó la vida de otra persona y que su vida fue iluminada a través de la enseñanza de esa persona, para que entiendan que toda esta luz Dios se la dio a alguien y que esa persona la esparció por todo el mundo. Cuando una persona adquiere, capta una información, una verdad y la guarda y no dice de dónde viene, es una persona que se convierte en falsa luz, una falsa luz, porque quiere recibir el calor y la luz que está leyendo, pero quiere que se la reconozcan a ella. Dentro del mundo de las religiones el día de hoy se utiliza esta práctica. Se habla del conocimiento y se dice mucho Dios me dijo y Dios me habló, pero en sinceridad lo que están utilizando es el nombre de Dios para que la gente lo alabe a ellos o creen las palabras que están utilizando. Un judío me dijo una vez, ten mucho cuidado al decir Dios me dijo, mejor di, siento en mi corazón, esto es lo que percibo, pero no diga Dios me dijo. Porque cuando decimos Dios me dijo, estamos utilizando la soberanía de Dios y le estamos añadiendo a nuestras palabras. Es importante que entienda que el nombre del Eterno es muy santo, muy elevado, que no cabe en este mundo. Y que todas las palabras que nosotros podamos sentir, así vengan de Dios, pueden estar influenciadas por nuestros sentimientos internamente. Cuando el faraón le dice a José, a Joseph, le dice, he entendido que tú, ahí mismo en el capítulo 41, eres entendido en los sueños, o sea, que le interpreta los sueños a los demás. Joseph no dudó en decirle, no, yo no, sino que mi Dios y el Dios de mi padre es el que revela la enseñanza de los sueños, en mis propias palabras. ¿Por qué José hizo eso? Porque inmediatamente, si no lo hace, la arrogancia, el ego se sube automáticamente. Y entonces la persona inmediatamente se sube el ego, aleja al Eterno de su lado. Junten todas las provisiones de estos años buenos que vienen. Los 7 años buenos corresponden a las 7 clases de especies por las cuales se alaba a la tierra de Israel. Deuteronomio 8:8. El sueño del faraón indica su deseo de conquistar a los judíos y de mantenerlos lejos de su tierra. Así él quería que los 7 años malos superasen a los 7 años buenos. O sea, la intención del faraón, más que cuidarse de esa hambruna, era crear más gloria para su reino a través de esos 7 años. Si tengo, cuando nadie tiene, entonces tengo un gran renombre. Joseph, por el contrario, mire la importancia de un nivel más bajo a un nivel más alto. Joseph, por el contrario, quería que la santidad superase al mal. Al instruir a los egipcios para que guardasen el alimento durante los años buenos, le hizo saber que uno debe aferrarse a la santidad que pueda encontrar durante los tiempos buenos y así tener la fortaleza para enfrentar a las fuerzas del mal durante los malos. O sea, aquí pareciera ser un trabalengua, pero lo que Joseph quería hacer era mostrar la soberanía del Eterno a través de la acumulación de esos bienes, indicando, el Eterno te ha producido suficientes bienes, pero al no aprender a retener de esos bienes en ese momento,
No vas a poder en los momentos de angustia entonces demostrar que el Eterno es el que te sostiene. Y entonces se pierde la fe. Es igual que pasa en muchas familias. Vemos el mismo patrón. Hablamos a los familiares diciéndole que Dios está en nuestras vidas y que Dios es el que obra en nuestras vidas, pero el no saber aprovechar los momentos de bonanza y después vernos en circunstancias muy débiles, en momentos de angustia, entonces hace que el que está afuera, que no está viendo, pero que no cree en el Eterno, niegue de la fe y diga, bueno, si así es que Dios le obra, así es que Dios le habla, entonces yo no quiero saber de ese Dios, Hasbe Shalom. Pero sabemos que cada persona tiene que pasar procesos. Ahora bien, la diferencia es que si acumulas mucha fe en tu vida, mucha dedicación en el Señor en los tiempos de abundancia, entonces podrás llevar esa santidad, aún en los tiempos que tengas que enfrentarte a situaciones fuertes. Y esto nos devuelve al primer verso donde yo le dije, piensen en esta palabra. ¿Por qué José quería llevar la santidad? Fíjese lo que dice el faraón. Haced lo que él os diga. Muy bien. Hasta ahora pareciera ser que José solamente le decía, bueno, ahora vamos a levantar graneros, ahora ustedes acumúlenme tanto saco allí, tanto saco allí. No, los sabios de Israel enseñan algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. El único comentario que hace Rashi sobre este versículo es sobre la palabra todo lo que él diga harán. Rashi explica que el faraón necesitaba decirle esto a los egipcios porque Joseph le estaba diciendo que se circuncidara. ¿Cómo? Circuncidarse para guardar granos. Mire lo que dice. Uno de los sinónimos de la circuncisión, milá en hebreo, es dicho. También se puede derivar la palabra dicho o proverbios y ra, ya que milá en hebreo también significa palabra. Cuando llegaron a contar esto, el faraón respondió, preguntémosle por qué no había recolectado grano después que Joseph había revelado que se acercaran rápidamente una hambruna. La gente respondió, de hecho, habían almacenado una gran cantidad de producto, pero su grano se pudrió. Cuando vino la hambruna, todo el mundo estaba listo. Pero ¿qué pasa? Todos los que estaban en el campo, que eran dueños de tierra, obedecieron a José en acumular, mas no en servir al Eterno, en hacer pacto con el Eterno. El producto que ellos acumularon se pudrió en los almacenes. Al escuchar esto, el faraón dijo, cita Rashi, si es así, no tienen más remedio que cumplir con las demandas de José. O sea, en pocas palabras, si hicieron caso a guardar, pero no hicieron caso a obedecer al Eterno, entonces no te queda más nada que volver a donde lo dejaste. En pocas palabras, mis hermanos, parte de las maldiciones que tocan a las puertas de la vida de una persona viene a causa de no obedecer al Eterno. De hecho, el único pecado que el hombre ha cometido sobre la tierra es no obedecer al Eterno. Aquí los sabios de Israel utilizan la similitud de la palabra milá, o sea, de la circuncisión de Brit Milá, porque se termina milá al final, Brit Milá, y milá toma la milá que significa dicho o proverbios de la palabra Brit Milá, y dicen que cuando el faraón dice en el verso, haced todo lo que Joseph os diga, o todas las palabras que Joseph os diga, es milá. Y eso está asociado a la palabra Brit Milá. Entonces, en pocas palabras, los sabios de Israel están juntando la palabra de Brit Milá, o sea, de hacerse la circuncisión, a que no hicieron caso a que José le dijo que se circuncidara. Es aquí, oigan bien, es aquí la bendición de por qué el grano del faraón, después de tener 7 años acumulándose, no se pudrió, perdón, a causa de la obediencia al Eterno. Pero, ¿y cómo yo puedo saber esto? O sea, ¿cómo usted, Pastor Ever, me está diciendo
que para que mi bendición sea guardada, yo tengo que obedecer al Eterno. O sea, no importa con que yo guarde. Y esto lo hablamos en una de las clases pasadas. Dije, la persona que aprende a guardar su vida, pero no obedece al Eterno, al final lo pagará. Pagará al final esa deuda. Vámonos entonces cuando Abraham hace el pacto con Dios del Abrimilá, que está en Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo a Abraham en ese capítulo? No temas, Abraham, yo soy un escudo. Oh, ahora entendemos por qué Satanás le dice a Dios en el capítulo 1 de Job, que él había puesto un cerco a Job. Yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Versículo 18, donde dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto. Por eso José vio la oportunidad de circuncidar a todos los empleados del faraón y a los que quisieran obedecer, hasta el río grande, el río de Éufrates. Joseph sabía esta promesa. Y cuando el verso nos dice, que el faraón menciona y dice, haced todo lo que José les dice, las palabras de José es, oigan, tienen que circuncidarse si así él lo dice. Porque José sabía que si no purificaba a todos los empleados del faraón en ese momento, el proyecto iba a ser en vano, el grano se iba a podrir. Ahora, hacemos la pregunta, ¿cuánto de nosotros no hemos acumulado, hemos guardado, hemos hecho esto y por cualquier razón se desvanece todo? O tenemos un proyecto y por cualquier razón se desvanece todo. O oramos y ya vemos que estamos al punto de alcanzar algo y por cualquier razón se desvanece todo a causa de la falta de obediencia al Eterno. Dios es un escudo, como dice Génesis 15:1. Yo soy un escudo, pero ese escudo solo funciona si usted entra bajo las reglas del cielo. Y seguimos leyendo. En Romanos 3, el apóstol Pablo, el Shalía Shaur, Romanos 3, 1, 2, habla de la circuncisión, porque tal vez algunos digan, bueno, pero eso no es para nosotros, sí, no es para nosotros los gentiles, pero tampoco es en vano para los judíos. Mire lo que dice. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Dice, lo primero que dice el versículo 2 es grande, en todo sentido. O sea, no hay nada que buscar ahí. En primer lugar, porque ellos le ha sido confiado los oráculos. Esta palabra oráculos en griego es de donde se deriva la palabra logos, pero que realmente uno de sus significados es los secretos de Dios. Se le ha sido confiado los secretos de Dios. Joseph sabía que para que ese secreto, aunque estuviera hablado por palabra de Dios y él solamente era el instrumento, necesitaba que todos entraran en el orden de Dios. Y es porque yo siempre le he dicho y le he mencionado a ustedes, mis hermanos, que para que las bendiciones de lo que estamos estudiando pueda entrar en nuestras vidas, necesitamos organizar nuestras vidas. Tenemos que entrar en ese mover. Tenemos que entrar en esa organización. Y una de ellas es comenzar con el Shabbat. El obedecer a Dios tiene mucha relevancia a la hora de orar. ¿Por qué? Ante su presencia. Los sabios de Israel enseñan en el libro de Shemoné Esre de que a la hora de la verdad, así como las estrellas tienen influencia sobre los hombres, el hombre tiene influencia sobre las estrellas, porque las fuerzas de la naturaleza le sirven al hombre en la medida que el hombre sirve a su verdadero Señor. O sea, para que el cielo escuche mis palabras, para que el cielo oiga mis palabras, yo tengo que obedecer al Señor del cielo. Ahí vemos, eso no tiene que ver con que un hermano me ayude a orar y no diga, no, yo te pido a ti porque a ti Dios te oye. No, no.
Si Dios te oye a ti y a mí no me oye, Hasbe Shalom, o me oye a mí y a ti no te oye, es porque uno de los dos está obedeciendo al cielo, al otro no. Ahora, puede pasar como una famosa historia de un rabino, que había un hombre que había obedecido al cielo y había orado y nada le habían contestado y fue donde un rabino y le dijo, rabino, yo quiero hacerle una pregunta. Yo hago esto, hago lo otro, hago aquello, hago esto, obedezco con todo lo que la ley me ha impuesto, pero he orado y tengo tantos meses orando y del cielo no me responden. Y el rabino le dijo, ya a ti te respondieron. Le dice, no, le dice, sí. La respuesta fue no. Tú sigues insistiendo, sino que a la vez le sirven al hombre a medida que el hombre sirve a su verdadero Señor, el Todopoderoso. Si el hombre descuida su servicio a Dios, la naturaleza se volverá contra. Con esto termino. Yosef es considerado el alma arquetipa de la sefirá de fundamento, o sea, de Yesod, que en el cuerpo corresponde al órgano productor del hombre, donde se realiza la circuncisión, otra vez, Brit Milá, la Milá. La circuncisión es el signo del pacto entre el hombre y Dios, como lo explican muchos sabios de la Torá. Fue este pacto y no algún decreto sugerido por el faraón lo que mantuvo el grano de Yosef fresco y comestible. El objetivo de Yosef era traer a los egipcios a bordo del pacto, ayudándolo a garantizar que a partir de ahora su grano tampoco se pudriera. Mis amados hermanos, no podemos bajo ninguna circunstancia demandar al cielo si nuestra obediencia está a cosas de la tierra. Aprendí con los sabios de Israel que para ir alineado al cielo hay que celebrar las fiestas que están guiadas por el cielo. Entre ellas, la de Yom Kippur, la de Rosh Hashanah, la de Pesach, la de Pesach y Hagamasot. O sea, todas esas fiestas tenemos que celebrarlas. Tenemos que ir. ¿Por qué? Porque cuando nos disponemos a guiarnos por el cielo, entonces, o recibimos de toda esa bendición que Dios ha depositado en el mundo, esperando que el Eterno te bendiga y te ayude a caminar hacia adelante y te permita entender las palabras que te he hablado el día de hoy. Shalom.